Ahora les hablaré un poco de la infancia de Georgette Philippars, o también conocida como Georgette Vallejo. Empecemos. Georgette María Philippars Travers nació el 7 de enero de 1908 en Francia. Fue hija de Alexander Philippars y Marie Travers. Si bien es cierto, no se sabe mucho de la vida del padre, lo que sí se sabe es que fue partícipe del ejército francés, mientras que su madre era una costurera. Se dice que incluso hacía vestidos para la realeza. Lamentablemente Georgette no conoció a su padre y adoptó el apellido de su abuelo materno, así convirtiéndose en Georgette Travers. Ella no tuvo una infancia plena, feliz, dado que a los 6 años le detectaron una enfermedad llamada tuberculosis en una de sus piernas. Como si no fuese poco, estalla la Primera Guerra Mundial y ella es enviada a Bretaña a casa de unos familiares. Años después, Georgette se enterará de su padre por medio de una carta que él le deja antes de morir. Ahí es donde ella adopta nuevamente el apellido de Philippars, convirtiéndose en Georgette Philippars, e incluso le deja una herencia. Como lo mencioné anteriormente, Georgette no tuvo una infancia plena, e incluso ella en una de sus entrevistas menciona su infancia como: nací un día de 1908 en donde, si bien Dios no estaba enfermo, definitivamente estaba de mal humor, dando énfasis a la enfermedad que tuvo y a la infancia gris que tuvo. Vamos a hacer un hincapié y decir que Georgette fue una guerrera, pese a todas las circunstancias salió adelante. Georgette y Vallejo se conocieron en París. Desde 1929 empezaron a vivir juntos. Se llegaron a mudar en 1931 y en 1934 la parisina y Vallejo se llegaron a casar. La posición económica de Vallejo no era muy buena, en la cual la parisina terminó ayudándolo. Muchos años después de fallecido César Vallejo, la parisina se encargó de llevar sus restos al cementerio de Montparnasse y terminó junto a la tumba de Baudelaire. Fue una de las personas que Vallejo admiraba bastante. Georgette y Vallejo se conocieron en París en el año 1927, donde la invitó a la Carillon, un café en la avenida Ópera en la calle Porcier, cerca del Hotel Richelieu, donde vivía Vallejo con Henriette Maes. Un año después de la muerte de la madre de Georgette, en 1928, comienzan un romance, casándose así por civil en París en el año 1934. 2 años después retorna a países europeos tras ser expulsados de Francia, siendo la poesía y el marxismo lo que unían a la pareja. A pesar de ser esposos, entre ellos había un tácito acuerdo. Nunca pronunciaban la palabra felicidad personal o conyugal, ya que vivían por y para la revolución mundial. Sintiendo la carga de ser solo ellos contra tanto, pesando en silencio incluso más fuerte que el ruido del mundo, como menciona Georgette en su libro Máscara de Cal, sintiendo también consigo la angustia de no poder tener un hijo ante la negativa de Vallejo. Después de la muerte de Vallejo a los 46 años, Georgette dedicó sus esfuerzos a cuidar los manuscritos de su esposo. En 1970 trasladan los restos de Vallejo al cementerio Montparnasse, donde Georgette despide a su esposo en el epitafio con un último mensaje, el cual decía: «Ha nevado tanto para que duermas», haciendo alusión al tiempo que tardaron las gestiones. Flor Lara señala que en el 2001 hubo los primeros estudios de emprendimiento que pueden ubicarse históricamente a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Sin embargo, se debe reconocer que la innovación es una herramienta especial para los emprendedores, que utiliza el cambio como una oportunidad para un negocio diferente. También es importante recordar que las características y alcances del emprendimiento es un negocio que surge a partir de una persona o grupo de personas que tienen el espíritu inquieto, que pueden poner en juego su creatividad y la oportunidad de ofrecer una solución diferente a una necesidad exigente, asumido de diferentes riesgos. ¿Cómo influye el marco cultural? Tyler asocia conceptos culturales que el conocimiento, tradición, costumbre y hábitos propios de las personas en una sociedad rica a la cual pertenece, definiendo que la cultura, en su sentido etnográfico, es un todo complejo que contiene conocimientos, creencias, arte, moral, derecho
y otras capacidades y hábitos adquiridos por el hombre. En tal sentido, los recursos económicos sostienen grandes generadores de bienes complementarios, que además se suscitan considerablemente para la generación de fuentes de empleo, cuya consideración se refleja con el papel fundamental de la cultura, que conduce en la verdadera relevancia, que genera además en medio de una sociedad rica de costumbres una atmósfera condicional de acciones socioeconómicas. Definición de entrevista. La entrevista sirve como desarrollo de investigaciones cualitativas con mucha eficacia recabando datos útiles, caracterizada por ser una conversación entre el investigador y un sujeto receptor a quien estudiar. Esta es con el fin de resolución de objetos y preguntas de investigación. Para poder lograr con este fin, se requiere plantear interrogantes, brindando como respuesta opiniones, o bueno, que nos responda o nos resuelva alguna interrogantes de acuerdo al tema que queremos. Y bueno, la entrevista permite interactuar con el sujeto receptor, aclarando la duda que se tenga o con qué intervenciones en el transcurso de la conversación que se propongan. Bueno, aparte de esto, la entrevista nos ayuda a la recaudación de datos detallados y profundos, que es Bolívar Domínguez y Fernández en el 2001 explican sobre la planificación que se tiene que realizar en definición a quién se va a entrevistar, teniendo como primera relación y propósito realizar una guía de entrevista, planificación y asumir un contexto adecuado y establecido a unos principios éticos de la entrevista y la investigación, tal cual lo menciona Rodrigo Gil y García en 1999. El definir el propósito del informante como aquel que pueda disponer del conocimiento y total experiencia que necesita el investigador, teniendo la habilidad para poder reflexionar, de expresarse con claridad, teniendo en cuenta el tiempo para ser entrevistado y estar predispuesto a participar en la entrevista. La entrevista y sus técnicas. El sistema de comunicación es una entrevista y tiene propiedades de un sistema abierto más que de uno cerrado. La situación de la entrevista no es estática, sino dinámica, y puede llegar a resultados variados, así como el que corresponde, y el entrevistador reacciona a las preguntas y respuestas de cada quien, y ocurren cambios estructurales y cognitivas en motivación, en actitudes y relaciones afectivas. La comunicación interpersonal y la retroalimentación es condición y resultado de la existencia de la comunicación real. A partir de la cibernética de la primera generación, es muy importante. Y los factores de barreras de la comunicación van con elementos que integran todo proceso de comunicación primaria, tanto los factores y las barreras de la comunicación humana que intervienen como variables en el desempeño de la interacción verbal.